Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces ahora sí vamos a compartir pues la lección, hermanos, vamos a compartir la lección. Ahí está, hermanos, pues la lección. Hoy día es miércoles 3 de septiembre, miércoles 3 de septiembre, hermanos. Estamos estudiando el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, no está en el Antiguo Testamento. Estamos en la lección ya 10, ¿no, hermanos? De este tercer trimestre. Muy bien, hermanos. El título de la lección para hoy día, bueno, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no se ve. Denle una lectura, Sí, hermanos. hermano, en En medio del medio de tu pueblo, pueblo. Muy en bien, medio. gracias, gracias, hermanos, por vuestra participación. En medio de su pueblo, dice, en medio de su pueblo. A ver, para empezar, hermanos, comentarios, hermanos. A ver, ¿de qué vamos a tratar? Dice, en medio de su pueblo. Tal vez no, a ver. eh, ¿Qué pasaría? Yo hago la pregunta, ¿no? Aquí, bueno, empiezo ya, ¿no? A ir al fondo también. ¿Qué pasaría, hermanos, si nos va a visitar alguna persona, ¿no? ¿Cómo arreglarías tu casa? O sea, va a venir y se va a quedar allí, ¿no? Tal vez en algún lugar tendrías que, no sé, a ver, hermanos, a ver, ¿qué harías? Y sobre todo acá, justamente la reflexión es de que es justamente Dios, ¿no? El que te puede decir, hijo, yo voy a venir a tu casa y quiero que ahí me prepares un lugar, quiero estar contigo ahí. ¿Qué dirías? No, Señor, no, mi casa está así. O sea, ¿abrirías tu puerta o no abrirías? A ver, ahí está el título, hermanos, en medio de su pueblo. A ver, hermanos, participen. A ver, como introducción. Hermano, Sí, co- hermano una Celso, a pregunta. ver, ¿qué harías tú? ¿Invitarías o le llevarías al hotel? No sé. Siempre, hermano querido, trae una visita, trae siempre cosas buenas, consejos, recomendaciones, advertencias para nuestro bien, ¿no? Entonces, que compartir esa visita. Ahora la pregunta, ¿cuál es el medio? Entonces, y estas preguntas contestaremos esta mañana. Gracias, hermano. Yes. Muy bien, muy bien, muy bien, hermano. A ver, contesten, hermanos, esa pregunta. Como dice el hermano, participen, prenda su micro, hermano, y participe, hermano, hermana. A ver, Hermano, me- buenos días, sí, hermano, por favor, a gusto. ver, hermanos, a ver, participen. Buenos días con todos. Y cuando, Oh, hermano, prenda su micro, hermano, lo cerré ahí por... ya, hermano. Cuando un aviso, un comunicado viene, que viene una visita, un familiar viene, preparar un espacio para ser digno, ¿no? Un espacio adecuado para que se sienta cómodo, para que se pueda su comodidad. Y así tenemos que invitar a nuestro corazón para nuestro Dios. Ahora que ya entendemos su palabra, que Él murió por nosotros, que Él dio su vida por nosotros, más eso, más abrir nuestro corazón, el espacio, el centro de nuestro corazón para Él. Ese sería un comentario, hermano. Muy buenos días. muy bien, hermano. Gracias por su participación, hermano. Muy bien, aquí entonces, hermanos, vamos a ver, en cualquier momento pueden participar, hermanos, en medio de su pueblo, ¿no? En Hermano este caso, Víctor, hermano, sí, por favor, hermano, a ver si podemos responder la pregunta. ¿Qué pasaría, hermano Marcelino, si Dios dice, voy a venir a tu casa, ¿no? Y me puedes alojar o puedes abrirme la puerta de tu casa? ¿Qué dirías o qué? Por en la práctica eso es lo que está sucediendo. Pues no sé si alguien ha abierto su casa, su corazón a Dios. Bueno, hermano, a ver, por favor, vamos con esa pregunta. Bien, hermanitos, parece que el tema es acerca de que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Cuando se explica, digo, al santuario, generalmente se explica el lugar santo, se inicia con el atrio, lugar santo, lugar santísimo, todos los utensilios, y qué significaba todo ello, ¿no? Pero, sin embargo, el inicio es
en el campamento, porque Dios dice, inclusive en la lección dice, no, hacerme a un santuario y habitaré en medio de ustedes. O sea, Jesús cuando vino a esta tierra, habitó en nuestras carpas, en medio de nosotros. Nos enseñó cómo enfrentar al enemigo, cómo vivir, cómo guardar la ley, cómo todo nos enseñó con su ejemplo. Entonces, parece que de eso se trata, de que primero Jesús tuvo que vivir una vida ejemplar, limpia. Inclusive a Satanás le dijo, el Satanás no tiene nada en mí, nada tiene que acusarme, ni de ningún pecado. Y ese es el ejemplo que nos dejó. Ahora, la pregunta decía, ¿no? ¿Cómo haríamos para esperar a alguien, en este caso Jesús, para que viva en nosotros? Tenemos que arreglarnos, ¿no? Ah, había un drama en la iglesia Pardo, se presentó en 1973, más o menos. Era de que Martín el zapatero soñó de que Jesús le dijo, mañana voy a venir a tu casa. Y se levantó tempranito, le despertó a su esposa, prepararon su casa, limpio, la mejor ropita, desayuno bueno, Jesús venía. Y alguien tocó a la puerta. Dijo, necesito comer, no he comido ya 2 días. Mira, mañana ven porque ahora estoy esperando un visita importante. Y así vino 3 personas a la tarde ya. Almuerzo también vino, 3 personas vinieron. A ninguno lo atendió. Y estaba esperando a Jesús y nunca vino Jesús. Se durmió. Y en la noche Jesús nuevamente le habla y dice, ayer he venido 3 veces y ninguno de las 3 veces me has atendido. Y Jesús a veces viene en nuestro hogar y no lo atendemos. Porque por cuanto habéis hecho a uno de tus pequeñitos, a mí lo hiciste, dijo Jesús. Eso, hermano. Muy bien, gracias hermano Marcelino por la ilustración, pues sí, ¿no? La presencia, meditemos en esto, hermanos, ¿no? Y apliquemos a nuestra propia vida. Me estoy poniendo a pensar, ¿no? Si el Señor lo invito a la casa y está conmigo ahí en mi sala, por decir, ahí tengo mi televisor. ¿Ustedes creen que con la presencia del Señor puedo estar mirando cosas no convenientes en el televisor? Si está el Señor Jesús, ¿no? O estaría haciendo cosas que uno no debe hacer, o estaría peleándome ahí con la esposa, con los hijos, con la presencia. Si el Señor estuviera, hermanos, ¿cómo creen que estaría la casa? ¿Cómo creen que estaría la casa? Si hay cosas que no correctas, y me imagino, ¿no? Que se está haciendo en la casa, hay un desorden, todo, entonces realmente seguramente no está pues el Señor, ¿no? Porque no hemos invitado al Señor, porque si se invita al Señor, pues hermanos, pues hay una transformación tremenda, nos imaginamos así, pues, ¿no, hermanos? Es para reflexionar, ¿no, hermanos? Pero vamos a ver aquí en el pueblo de Israel, Dios ese es su propósito, dice, yo quiero vivir con ustedes. Aquí en el pueblo de Israel, aquí yo voy a tener mi carpa, ¿no? Entonces, mi carpa va a ser de esta forma, ¿no? Entonces, Dios indica a Moisés y el modelo le da, ¿no es cierto? Le dice, así, así, así. Entonces, ahí en el cielo, en la casa de Dios, el santuario celestial, le dice, quiero que me hagas una copia de esto acá y ahí yo voy a vivir con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Hermanos, han tenido que hacer todo esto, ¿no? Porque querían la presencia del Señor, pues hermanos. Entonces vamos a aprender de cómo es esa casa que Dios ha permitido, ese santuario terrenal, ¿no? Que es una copia del santuario celestial, ¿no? Porque el Señor quiere vivir con nosotros. Y al final de cuentas, hermanos, pues dice, ¿no? ¿Acaso no sabes que tu cuerpo, qué cosa es una casa para que viva Dios? Es templo del Espíritu Santo. ¿No sabes eso? ¿No te das cuenta que Dios quiere habitar en tu corazón?
Entonces, hermanos, es para reflexionar y pensar y vamos a ver justamente ahora qué es lo que pasó en esa oportunidad. Vamos a ver qué dice la lección. Aquí puse un, una figura, hermanos, vean vuestra pantalla, ahí está, hermanos, la casa de Dios, el templo o el santuario terrenal, como Dios dijo ahí, ahí va a estar ahí. Justamente en la parte interior, hermanos, esto está abierto, ¿no? Porque habían cortinas, o digo, pieles para cubrir y todo ese arca, como está en el fondo, el tabernáculo. Pero en el fondo, hermanos, está el propiciatorio, el arca del pacto. Ahí se presentaba Dios y desde ahí hablaba Dios, no con el sumo sacerdote, hermanos, que entraba Sí, también, hermano. pues, no hay, al servicio. Entonces, pero todo tiene una enseñanza, pues, hermanos, para que entendamos que la presencia de Dios se manifiesta de esa manera, ¿no? Y de hecho, pues, hermanos, aquí hay santidad, hay respeto, hermanos, porque así tenía que. Entonces el pueblo que estaba en el entorno, las carpas de los israelitas están en el entorno, organizados también, pues había ese temor y ese respeto, porque la presencia de Dios estaba allí. Bueno, bueno, vamos a ver entonces, hermanos, esto, hermanos, rápidamente por el tiempo. Dice, hermanos, Dios instruía a su pueblo por diversos medios. Esto es importante, hermanos. O sea que Dios está instruyendo a su pueblo y a la iglesia también nos está instruyendo por diversos medios, hermanos, ¿no? Pero uno de esos medios, hermanos, era pues el santuario, o sea, la casa donde Dios iba a estar, y a través de ese santuario, ahí estaba también la capacitación o la instrucción que Dios iba a dar a su pueblo. Todos sus servicios, hermanos, todos los servicios del santuario, ¿a quién apuntaban? A nuestro Señor Jesús. Si vemos ahí el dibujo, hermanos, el candelabro, por ejemplo, que está en el lugar santo, ¿qué significa? Es para nuestro Señor. Dice, yo soy la luz de este mundo, dice, ¿no? Ahí está el candelabro que continuamente ardía, ¿no? El aceite que se mantenía ahí, pues, ¿no? Ahí está la mesa del pan de proposición. ¿A quién representa? A Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y aquí cada semana se ponía pues 12 panes ahí, ¿no? Y ahí está también el altar del incienso. Ahí estamos hablando del lugar santo, hermanos. Y también pues Él es nuestra justificación porque ahí se ponía el incienso y el olor grato, ¿no? Que subía arriba, pero símbolo que, de nuestras oraciones, pero con la justicia de Jesús, ¿no? Porque si no oramos en nombre de Jesús, no llega pues a Dios tampoco. Entonces, y ahí en la parte interior, hermanos, pues vemos ahí la santidad y la misericordia de Dios en el propiciatorio, el arca del pacto ahí. Y Jesús es el que tenía que sacrificarse y con la sangre el sumo sacerdote entraba, ¿no? La sangre de Jesús, el cordero que quita el pecado, ¿no? Que muere en nuestro lugar. La ley pide la justicia, la muerte del pecador, mi muerte pide, por decir, ¿no? Pero Jesús, bueno, sí, pues ahora está trabajando el Señor Jesús en el santuario celestial, hoy está trabajando en el santuario. Si nos arrepentimos, Él está poniendo su sangre. Pues aquí está mi hijo, Señor, pues está reconociendo sus errores, sus pecados. Y yo he pagado por su pecado, Señor, por favor. Entonces Él está intercediendo en el santuario celestial en este instante y entonces está no pidiendo o encontrando pues no la justificación de de nuestros pecados, ¿no? Y para que tengamos vida eterna, ¿no? Bueno, eso es lo que pasaba en este santuario, ¿no? Una vez al año se hacía eso, ¿no? Y una limpieza de todos los pecados. Bueno, y así, todo representa a Jesús, hermanos. El sacerdote es un símbolo de Jesús porque ahorita Jesús ya no está pues en esta tierra como sacerdote, hermanos. El sacerdote está en el cielo. Nuestro ojo debe estar allá en el cielo, en el santuario celestial, porque todo esto era una enseñanza, ¿no? Para que se sepa cómo iba a trabajar el Señor en el santuario celestial, hecho por el templo, hecho por Dios. Esto fue hecho por Moisés, ¿no? Aquí en la tierra, pero era una copia nada más para tener esa lección. Nuestro ojo tiene entonces que estar en el cielo, en el santuario celestial, donde el Señor Jesús hoy está trabajando, hermanos, ¿no? Para solucionar los problemas del ser humano, ¿no? Para que encuentre salvación.
Bueno, entonces aquí, hermanos, por eso dice Dios instruía a su pueblo por diversos medios. Uno de ellos, el Señor, pues, instruye a su pueblo a través del santuario. Todos sus servicios del santuario apuntaban aquí a Jesús, hermanos. Eran lecciones objetivas del plan de salvación. Lecciones objetivas, hermanos. O sea, todo objeto que estaba ahí, hermanos, era una lección, es una enseñanza, ¿no? De que ahí está el Señor Jesús, está trabajando, ¿no? A través del candelabro, del altar de incienso, en todo, hermano, del sacerdote, del cordero, de todo. Entonces, era objetivo, hermanos, ¿no? Lecciones objetivas de este plan de salvación que se llevaría pues a cabo por medio de nuestro Señor Jesús muchos siglos después, ¿no? Porque allí todavía Jesús no había venido, pues por eso todavía todo era en símbolo en el Antiguo Testamento, ¿no? Para que sepan que Jesús vendría como un cordero y así, ¿no? Moriría por nuestros pecados, todo él. Era entonces una lección objetiva, hermanos. Ahora vamos a leer la Biblia, Éxodo 25, 1 al 9. ¿Qué verdades cruciales, prácticas y teológicas se desprenden de estos versículos? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Miren, entonces, en ese deseo de Dios, ¿no? De vivir con el pueblo de Israel, y también quiere vivir con nosotros, Dios indica, ¿no? Aquí. Jehová habló pues a Moisés, hermanos, diciendo, ¿qué le dice? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Así que, hermanos, para construir esta casa para Dios, este santuario eterno, había que llevar ofrenda, había que participar, hermanos, ¿no? Había que participar. Cuando hay voluntad, hermanos, cuando tú quieres que Dios, entonces pones de tu parte, pues pones, qué cosa abres la puerta de tu casa, de tu corazón, ¿no? ¿Qué ofrendas había que poner, hermanos? Dice, tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, con voluntad, hermanos, cuando vamos a poner nuestras ofrendas a la iglesia, con voluntad, hermanos, de corazón, dice, de corazón. No hay que dar por obligación, sino con voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda, dice así. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Qué cosa iban a traer, hermanos? Que pedía oro. Recuerden que, por ejemplo, el arca del pacto era de madera de acacia, me parece, revestido de oro. Se necesitaba plata, cobre, azul, púrpura. Azul, púrpura son los hilos o telas, hermanos, ¿no? Azul, púrpura, carmesí, ¿no? Lino fino, pelo de cabras, hermanos, ¿no? Para cubrir todo ese santuario, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, hermanos, pieles de tejones, madera de acacia, hermanos, aceite para el alumbrado, hermanos, ¿no? Especias para el aceite de la unción, para ungir, ¿no? Y para el incienso aromático también, hermanos, ¿no? Aceite. Piedras de ónice y piedras de engaste en el efod, o sea, para la ropa del sacerdote había que vestirlo especialmente, ¿no? Hay mucho simbolismo allí en la ropa, hermanos, había piedras preciosas que se ponía 12 representando a los 12 tribus, hermanos, ¿no? Piedras de engaste para el efod, pues ahí en el pecho, ¿no? Tenía que llevar. Y para el pectoral, ahí está, para el pectoral. Y harán un santuario para mí, dicen. Ahí está, hermanos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. A Moisés le está diciendo, yo voy a habitar en medio de ustedes. Entonces van a hacerme un santuario conforme, pero hermanos, todo esto se tenía que hacer conforme a todo lo que dice Dios, a lo que yo te muestre. Así que Moisés no tenía que sacar de su cabeza su idea, el modelo, el diseño, no algún otro arquitecto, no, no, hermanos. Aquí Dios es el diseñador, el arquitecto, el que diseña todo, ¿no? Entonces, y el modelo, hermanos, pues es el templo del cielo, es una copia nada más, pues el de la tierra, hermanos, ¿no? El diseño del tabernáculo dice, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Dios le da el diseño de todo lo que tiene que hacer, con todo detalle. Incluso va a dar sabiduría a quienes lo van a hacer todo eso, hermanos. Hermanos, ahí está la palabra de Dios, hermanos. Aunque Dios estaba guiando, pues, a los israelitas, hermanos, y ya estaba cerca de ellos, ordenó a Moisés que construyera un santuario. Ahí eso hemos leído ya.
y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Esto nos debe reflexionar, hermanos. El deseo de Dios es estar con nosotros, hermanos, y no solamente estar en nuestra casa, sino estar en nuestro corazón, hermanos. Pero acá justamente una persona consciente que está entendiendo, entonces, si va a abrir su corazón, hermanos, esa vida de esa persona va a ser transformada completamente. La presencia de Dios va a santificar la vida de él. Ahora, si uno no le abre el corazón, entonces seguimos haciendo pues lo que nos da la gana, lo que queremos. De nombre nos podemos poner cristianos, ¿no? Pero eso solamente es un nombre, ¿no? Pero si realmente Cristo va a vivir en nuestro corazón, hermanos, la vida es transformada. Hay santidad, ¿no? Porque es santo Dios, pues, ¿no? Y santifica. Y la casa también, si le abrimos la puerta, ¿no? Ahí es donde tenemos que meditar. Si está funcionando mal nuestra vida, hermanos, nuestra casa, es porque no está, pues, Dios, no le hemos invitado. Podemos conocer la Biblia, ¿no? De memoria, todas esas cosas, pero si no le hemos invitado, hermanos, pues, entonces por eso es un caos, a veces, problemas por acá, por allá. ¿Quién está dirigiendo ahí? No, hermanos. Eh, Nosotros y no Dios. Entonces, si hay problemas, hermanos, generalmente es así. Y me harán un santuario para que yo habite entre ellos, hermanos. Dice así, a su pueblo. Y a nosotros de la iglesia, hermanos, nos está diciendo así. Y él no va a entrar a la fuerza, hermanos. Dios quería mostrarles de forma tangible que él estaba realmente con ellos. O sea, realmente, pues Dios quiere estar con nosotros, hermanos, así como con ellos, con el pueblo de Israel quería estar. Aunque se habían equivocado muchas veces, pues no, Él no los había abandonado, Dios no los había abandonado, hermanos. Aunque nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no nos está abandonando. Ahí está tocando la puerta de nuestra casa, de repente nuestro corazón. Y después de que les fue devuelto el favor del cielo, dice ahí, hermanos, recibieron pues la orden divina y comenzó el proceso de construcción del santuario. Entonces, hermanos, ahí está Moisés y todos, ¿no? Empiezan a traer las ofrendas y todo, hermanos, y empiezan a construir, pues, hermanos, este santuario terrenal. La Biblia asegura, hermanos, que Dios no vive en templos y edificios construidos por el hombre, ¿no? Bueno, en la Biblia dice eso, hermanos, ¿no? Claro. Y les pregunto, a ver, ¿qué tamaño tiene Dios, hermanos? A ver, ¿qué tamaño tiene? ¿Es de nuestro porte? ¿De qué tamaño tiene, hermanos? Pero ¿qué dice aquí la Biblia, hermanos? Miren lo que la reflexión que dice. Hechos 7:47 dice, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Después, hermanos, de este santuario así como carpa que era, ya cuando entran a la Canaán terrenal, hermanos, después cuando hay, aparecen los líderes, ¿no? Que Dios debería ser el líder, aparece, no, después de Saúl viene David, después Salomón viene, hermanos. David quería hacerle una casa fija, ¿no? Hay una construcción, ¿no? Así como hoy en día hacemos, o se hace de adobe, de ladrillos, no sé de qué material, de fierro. Bueno, pero Salomón quería hacer una casa también, digo, David quería hacer, pero Dios le dijo, tú no, tu hijo me va a hacer un. Y Salomón hizo pues una casa especial de piedras, revestido de oro, hermanos, pues era una maravilla. Y, pero fue Salomón, pues dice aquí la Biblia, quien le edificó una casa, así, fija ya, ¿no? Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, ¿no? En Hechos 7:48. El Altísimo dice, no habita en casas hechas por manos de hombres, dice. Como dice el profeta, ¿qué dice el profeta? El cielo, dice, es mi trono. Miren lo que está diciendo Dios, el cielo es mi trono. Ya, imagínense un trono en el cielo y la tierra el estrado de mis pies. Miren lo que está diciendo. Se sienta ahí en el cielo y sus pies están, como decir, en la tierra. ¿Qué casa me edificaréis? Esa es una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? O sea, ¿dónde yo voy a reposar? No fue mi mano la que hizo todas estas cosas. No es que yo he creado todo este universo, el cielo, la tierra, todo. Miren, eso es lo que dice el Señor, ¿no?
Entonces, para que reflexionemos, pues, hermanos, ¿no? Claro, hay una buena intención, ¿no? De que construyamos templo por acá, por allá, ¿no es cierto? De la mejor manera. Pero Dios es no todopoderoso, no es, ¿qué podríamos decir? Las palabras más eh, excelsas, no sé, podríamos decir de nuestro Dios, ¿no? Pero Él es más grande, pues, que los cielos y el cielo no puede contenerlo, hermanos. Pablo afirmó lo siguiente en el Areópago de Atenas. Ahí predicando a los griegos, Pablo también les dijo eso, ¿no? A los atenienses, ¿no? ¿Qué les dijo? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí está en Hechos 17:24. Porque los griegos que tenían muchos dios ídolos, ¿no? Ahí el panteón le llaman, ¿no? Su templo, hermanos, tenían pues una infinidad de ídolos para todo, hermanos, incluso para un dios que no conocían. Y ahí Pablo pues, aprovecha de eso y les predica, ¿no? Yo estoy predicando de ese Dios que ustedes no conocen, creador de los cielos y de la tierra, que no habita pues en templos por manos humanas, le dice, ¿no? Bueno, así mismo, hermanos, el rey Salomón dijo pues, ¿no? ¿Qué dijo Salomón? Habitará ciertamente Dios en la tierra. Si los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifiqué. Construyó pues una casa así para Dios, pero reflexionando se da cuenta, pues Señor, ¿no? Eso dice, ¿no? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ahora el Señor vas a vivir en esta casa ha edificado. El santuario, dice hermanos, debía ser pues el lugar donde Dios manifestaría su presencia a su pueblo. Pero eso es lo que dice Dios. Yo voy a vivir con ustedes en el pueblo de Israel. Por eso el santuario terrenal, hermanos. Por eso tenemos que saber cómo son los elementos, ¿no? ¿Qué elementos hay en este santuario terrenal? Que ese es un modelo, hermanos, o digo, pues es una copia, ¿no? De lo que hay en el cielo para que podamos relacionarnos de mejor manera con Dios y haya ese temor, ese respeto a Dios y esa adoración correcta, ¿no? Hacia Dios. Los israelitas, hermanos, debían traer pues una ofrenda voluntaria para la construcción del santuario, debían dar regalos preciosos y costosos. ¿Como qué cosa? Oro, plata, bronce, madera de acacia, diversos tipos de telas finas, ¿no? Aceite de oliva y especias. Ahí está, hermanos. Éxodo, desde el 25, capítulo, versículo 10, hasta el capítulo 27, versículo 21. Esto ya por el tiempo no vamos a leer. Esto, hermanos, es bastante, es casi 3 capítulos, hermanos, pues ahí yo lo puse, ¿no? Pero no hay tiempo ya. Entonces vamos, ustedes lo pueden leer, hermanos, 2 capítulos, ¿no? 25, 26, 27. Ahí está hablando de cada uno, pues del tabernáculo, por ejemplo, acá y así, de todo el elemento, cómo debían hacerlo, hermanos, todo en detalle, ahí está, hermanos, ahí está la información, así que no podían errar, equivocarse, hermanos, no, ahí está bastante información, hermanos, pues estoy pasando yo aquí por alto todo esto porque es bastante, hermanos. Hay el altar de bronce, por ejemplo, ahí está, cómo lo debían hacer, el patio del tabernáculo, cómo debía de ser, ¿no? Y ahí está, hermanos, el aceite para las lámparas, como debían hacerlo, hermanos, ahí está. Entonces continuamos con el comentario, hermano. Registra aquí, dice, muchos detalles acerca del tabernáculo y sus servicios, pues, hermanos. Dios proporcionó a Moisés un plano con instrucciones específicas para construir y amueblar el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, hermanos, incluyendo el arca del pacto, ¿no? Donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, ¿no? La mesa de los panes de proposición, ¿no? Ahí está en el lugar santo, ¿no? Que se cambiaba cada semana, 12 panes. Ahí está el candelabro también, hermanos, que se encendía continuamente, ¿no? Ahí están los altares, hermanos, ¿no? Del incienso y también afuera en el patio, hermanos, en el atrio, el patio atrio, estaba pues el altar de sacrificio. Las cortinas, hermanos, los colores y las medidas. Moisés tuvo que construir pues el tabernáculo según el modelo que Dios le mostró, hermanos.
Ahí están los textos bíblicos, hermanos, como dice, ¿no? Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su móvil, así lo haréis. O sea, Dios le está diciendo, yo te voy a mostrar. O sea, Moisés tuvo que ver, hermanos. El templo del cielo, seguro le mostró Dios ahí. Entonces, así vas a hacer, así, así. No, así lo haréis, dicen. En otro pasaje, Éxodo 25, 40, dice, mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado. O sea, le ha sido mostrado el diseño. Dios le mostró pues a Moisés. Dice, en el monte, ahí en el monte le ha mostrado, hermanos, el diseño. Entonces levantarás, dice, el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Ahí está en otro pasaje. Que era, dice, un reflejo del santuario celestial. Esto es importante, pero estamos diciendo que era un reflejo del santuario celestial, donde dice, en Hebreos, hermanos, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla de esto, hermanos, que el santuario terrenal era un reflejo del santuario celestial. Vamos a leer Hebreos 8, 1, 2, vamos a leer. ¿Qué dice ahí? Ahora bien, dice, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, hermanos, tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? Pues, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, pues, ahora en este instante, tenemos un sumo sacerdote, no de esta tierra, hermanos. Ya no hay en esta tierra, pues, sumos sacerdotes. No tenemos que mirar en esta tierra. El diablo es el que genera, ¿no? Eso no, o sea, para atacarle a Dios, entonces genera aquí en esta tierra, pone sumos sacerdotes, todas esas cosas, ¿no? Y el diablo hace que la gente esté mirando a los sacerdotes de esta tierra, hermanos, que le quitan el lugar de Dios, eso está en la profecía, hermanos. El sumo sacerdote donde debemos de mirar, hermanos, es a Dios, no a esta tierra, es hombres que hay, ¿no? En Roma papal, sacerdotes que son, bueno, el enemigo pone todo eso, hermanos, para que no miremos allá al santuario celestial, hermanos. Ahora tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Jesús, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hermanos. Nuestro ojo, ¿dónde debe estar, hermanos? Ahí en el cielo, el santuario celestial. Hebreos 8:2 dice, como ministro del santuario, o sea, es el que está trabajando ahí, hermanos, en el santuario celestial, y del tabernáculo verdadero. ¿Por qué dice tabernáculo verdadero? Que el Señor erigió y no el hombre. O sea, del cielo, pues Dios lo ha hecho ese templo, hermanos. Lo que ha hecho aquí en la tierra Moisés, pues es el hombre el que lo ha hecho, era una copia. Pero en el cielo, ¿quién ha hecho ese tabernáculo verdadero? Es Dios. Y ahí está trabajando el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, hermanos, intercediendo por nosotros, para todo aquel que se acerca. Y estamos en un tiempo ya, hermanos, donde hay un juicio investigador para todo ser humano. Pero cuando Cristo apareció, dice en Hebreos 9:11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, hermanos, ahí está, Cristo es nuestro sumo sacerdote de los bienes futuros, hermanos, no está intercediendo hermanos, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Ahí está. El tabernáculo perfecto es pues, que está en el cielo. Aquí en la tierra es una copia nada más. No hecho con manos, pues no es decir, no de esta creación. O sea, Dios es el que ha hecho el santuario celestial. Así que, hermanos, eso es muy importante, que nuestro ojo, ¿dónde debe estar cuando oramos? Hermanos, nuestro ojo tiene que estar arriba, ¿no, hermanos? El intercesor no es un ser humano, no es el pastor, no es un sacerdote de esta tierra, no, no, no. El intercesor es el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que el velo, cuando Jesús murió, el velo que separa el lugar santo y el santísimo se rompió, pues, de arriba para abajo, para indicar que hay una entrada directa, hermanos. Cuando tú te arrodillas en tu cuarto a solas, te pones ahí, ahora, estás directamente ante la presencia del Señor Jesucristo. Él te está atendiendo. El santuario terrenal, hermanos, había cumplido pues una función crucial hasta la muerte de Jesús. Claro, porque cuando muere Jesús, ya todo ese templo terrenal
deja ya, ¿no?, su función. Ahora es el santuario celestial. Esto es muy importante, hermanos, ¿no?, en este plan de salvación, ¿no? Entonces, el santuario terrenal había cumplido pues una función crucial hasta la muerte de Jesús. Y su ministerio en el santuario celestial, hermanos, lo que anuló pues el santuario terrenal. Entonces, nada que ver ya con este santuario terrenal, ¿no? Una verdad simbolizada, hermanos, por el rasgamiento de la cortina ante el lugar santísimo en ocasión de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia, hermanos. ¿Dónde dice? Mateo 27:51, así dice. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, pues, hermanos. O sea, cuando Jesús, a eso de las 3 de la tarde del día viernes, hermanos, clavado ahí en la cruz, hermanos, ya está para morir. Recuerden sus palabras últimas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque estaba cargando nuestro pecado, entonces le separó de su Padre. Imagínense, hasta ese extremo llegó el Señor Jesús. Separarse de su Padre por nuestro pecado. Pero a pesar de eso, la fe de Jesús es de que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenía fe y así fue, pues, y murió. Y en el santuario terrenal, ahí el sacerdote estaba por sacrificar a las 3 de la tarde el corderito, pero el cuchillo cayó, el corderito se fue, y ya no, pues, se rompió el velo, hermanos, indicando que ya, hasta ahí nada más todo lo que hubo en esta tierra, ¿no? Ahora, el verdadero cordero que quita nuestro pecado estaba muriendo por nuestros pecados. Entonces, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, hermanos, y la tierra tembló, hermanos, y las rocas se partieron también en ese momento, hermanos. Marcos 15:38 dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Bueno, ahí termina nuestra lección, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Si hay alguna pregunta, hermanos, hagan la pregunta, hermanos. De repente, alguien quiere Justo, todavía. Sí, por favor, hermano Marcelino. A ver, participe. es muy, muy claro, Pablo, este, a indagar al pueblo del Nuevo Testamento, a la iglesia, ¿no? ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? Dice los ancianos, los apóstoles, los maestros, los que hacen milagros, los profetas, pero ya no aparece más sacerdote, nunca más aparece sacerdote, porque el único sacerdote que aparece en el Nuevo Testamento, en Hebreos, perdón, es Jesucristo, el que tiene el sacerdocio de Melquisedec, y él va a tomar como sumo sacerdote en el lugar santísimo, que fue hecho por Dios, no por hombre. Esto es en el cielo. Pero también nos dice que cada uno de nosotros, líderes de nuestro hogar, somos sacerdotes, pero ya no como líder en la iglesia. No existe más en Hechos de los Apóstoles algún sacerdote dirigiendo a la iglesia. Entonces tiene mucha razón cuando el hermano Justo dice, ¿no?, que hay alguien en el mundo, se pone como sacerdote perdonando pecados. El enemigo nos hace ver a otro lugar nuestra vista, en lugar de mirar a Cristo, el único sumo sacerdote que está actuando en favor de su pueblo. Esa partecita quería subrayar. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, esto es muy importante. En este conflicto, hermanos, ¿a quién debemos adorar? Es pues a Dios. ¿Y a través de quién? A través de nuestro Señor Jesús, que está trabajando en este instante en el santuario celestial. Pero el diablo lo que hace que es en esta tierra pone personas que le quitan el lugar del Señor Jesucristo, pues, hermanos, ¿no? Y entonces te dicen, no, tienes que tú encontrar aquí un intercesor que es el sacerdote de esta tierra, a él tienes que confesar tu pecado, él te va a perdonar. Entonces es el ataque del diablo, ¿no? O sea, directamente, por eso dice, ataca el diablo, ¿no? Al cielo mismo ataca, ¿no? ¿A través de qué?
en esta tierra, genera pues así sacerdotes. Le quitan el lugar. Por eso dice, el diablo se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, hermanos. Ojo, por eso uno tiene que mirar sus ojos al santuario, o sea, no a esta tierra, hermanos. ¿A quién vas a confesar tu pecado? No al pastor de la iglesia, no a un hombre aquí, un sacerdote, no, no, a Dios de frente, de rodillas, directo. Señor Jesucristo es nuestro intercesor, nadie más. Así que, hermanos, no hay. No. Entonces, muy bien, hermanos, vamos a terminar entonces con una oración. A no ser que haya alguna pregunta más, vamos a terminar, hermanos. Bueno, justo antes que termine, Sí, hermano, antes que termine, ahí en las notas respecto a la lección de esta semana, dice alguna frase que quisiera leerle. Dice, Dios ordenó a Moisés respecto a Israel, hacerme un santuario y yo habitaré en ellos. Entre ellos, y moraba en el santuario en medio de su pueblo durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto. Estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está en San Juan 1:14. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo o hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda su doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador, en la tierra vemos a Dios con nosotros. Deseo a toda la gente eh, página 15. Entonces, ¿Dónde llegó a terminar? ¿En qué momento desapareció esa tienda? el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo o el arca del pacto. tal vez, hermanos, ahí está la respuesta aquí en la lección, hermanita Belea. Dice, ¿no? El santuario terrenal había cumplido una función crucial hasta la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, hermanita, ahí cumple todo, ya deja de su función el santuario terrenal, los sacerdotes, ya terminó. Y ya no hay que llevar corderitos para matar, como antes, mientras Jesús todavía no había. Entonces, ahí termina todo esa práctica que Dios había enseñado, que era como una ilustración, ¿no? De lo que iba a suceder. Ahí, es lo que dice, santuario terrenal había cumplido su función crucial hasta la muerte de Jesús y su ministerio en el santuario celestial. Ahora Jesús es el que está trabajando en el santuario celestial, ¿no? Lo que anuló, pues, hermanos, el santuario terrenal, ahí lo anula, ahí está diciendo. Una verdad que es simbolizada, eso, por el rasgamiento de la cortina ante el lugar santísimo en la ocasión de la muerte de Cristo, pues ahí finaliza, ¿no? La función que tuvo el santuario terrenal y el trabajo de los sacerdotes, unos sacerdotes, porque ahora ¿quién está entrando? El verdadero sacerdote, pues nuestro Señor Jesús, y en el verdadero templo que es. Entonces, eso es importante, ¿no? Y estamos resaltando de que el diablo engaña a la gente y hace creer que sigue todavía en actividad el santuario terrenal. Entonces la gente mira, pues, y cree en supuestos intercesores de esta tierra, hombres pecadores como nosotros, que ahí se van a confesar, les van a perdonar pecados, le quitan el lugar del Señor Jesucristo y no se están acercando, pues, a Dios, sino al enemigo, ¿no? Que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Bueno, ahí está, hermano, la respuesta, ¿no? La preocupación de nuestra hermana, ¿no? Voy a pedir, a ver, algún hermano o hermana que quisiera hacer una oración para despedirnos. Por favor, prenda su micro y hermano o hermana, despídanos con una oración.
Muy bien, hermanos, nos vamos a despedir entonces con... Yo oraré, Hermana hermanito. Nancy, por ¿No? favor, despídanos con una oración. Por favor, hermanita, despídanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, poder de poderes. Padre mío, gracias por alimentarnos esta mañana con tu santa palabra y impartir, Señor, por doquier para que el mundo te conozca como su único Salvador. Oh Dios Santísimo, abre nuestra mente, nuestro corazón, que tengamos entendimiento, Señor, que tú veniste hecho hombre a esta tierra, Dios mío. Oh Señor, te damos gracias, porque cada uno de nosotros somos el precio de tu sangre. Padre, todo eso que pongamos en práctica, no solamente seamos simples oidores, todo lo que hagamos el día de hoy, nuestra jornada, bendice, Señor, sea hecha tu santa voluntad, bendice nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros quehaceres, a nuestros vecinos y familiares, Señor, tu iglesia en el mundo entero, Padre mío. Gracias, Señor. Ahora despídanos a cada uno de tus hijos, Señor, en nuestros quehaceres. Oramos, Padre mío, no porque merecemos, por la preciosa sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Nancy. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. La bendición de Dios para cada uno Hasta mañana, hermano. ustedes. Gusto. Hasta Amén, mañana. hermanitos. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana, mañana, hermano. hermano.